Hola, ¿qué tal, hermanos y amigos que están en sintonía de su programa La Biblia Dice? Quien habla para ustedes, su hermano y amigo David Ramos, licenciado en Teología. Vamos a ir a la palabra del Señor, el Evangelio Sinaítico de Lucas 8:43. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este es el código siniático que aparece en la biblioteca de Inglaterra. Dice así la palabra del Señor. Y una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y que había gastado todo en médicos, todo su haber, y por ninguno había podido ser curada, se acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante cesó el flujo de su sangre. Y Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y como todos negasen, Pedro y los que estaban con él dijeron, Maestro, la multitud te aprieta y te rodea. Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque sentí que salía poder de mí, atributo de mí. Y la mujer, viendo que no había sido pasada desapercibida, vino temblando y postrándose a sus pies, declaró delante de todo el pueblo la causa por la cual le había tocado y cómo al instante había sido restaurada de su salud. Pero él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Esta es una palabra maravillosa y el título del tema en el día de hoy es una fe que transforma vidas. Una fe que transforma vidas. ¿La fe de quién? De la mujer del flujo de sangre. La Biblia no declara el nombre de esta mujer, solo sabemos que era una mujer, no sabemos cómo se llamaba, ni de qué tribu de Judá era, ni qué tribu judía era, ni de qué tribu israelita era. Solo sabemos que era la mujer de flujo de sangre. Nosotros podemos encontrar el paralelismo de estos textos en Mateo 9, 20, 22, en Marcos 5, 25 al 34 y en Lucas 8, 43, 48. Nosotros podemos ver aquí entonces la historia de hace más de 2000 años de una mujer judía. Ojo con esto, porque a veces cuando predicamos desconocemos el contexto histórico. Esta no era una mujer gentil ni una mujer normal, era una mujer judía, con flujo de sangre, y que el relato dice que hace más de 12 años estaba con esa situación de menstruación continua. Y esta mujer había buscado toda clase de médicos, curanderos de la época, medicinas, hierbas, todo lo que se encontrase con tal de ser sanada, y no había podido recibir sanidad. Aún dice la Biblia que su salud, en vez de mejorar, empeoraba. Cada vez que ella intentaba utilizar una medicina para curarse, lo que hacía era lo contrario, se enfermaba más. Entonces, en este estudio, en esta exégesis, en este sermón expositivo, vamos a tratar de entender todo el contexto histórico que vivió esta mujer y cómo podemos traerlo al mundo actual y entender realmente qué fue lo que sucedió. Porque cuando entendemos bien el contexto, no nos salimos de la exégesis y extraemos verdaderamente las verdades bíblicas. Entonces, no podemos desconocer el contexto histórico de esta historia. Vamos a hablar entonces de la mujer del flujo de sangre.
Ella tenía sufriendo hace 12 años de esa enfermedad, de una menstruación, como dicen los judíos en la palabra hebrea nidad, que significa menstruación también, pero es que es una menstruación continua. Es decir, ella tenía un nidad continuo. La mujer que tenía nidad, pues normalmente a los 7 días ya era sanada del nidad, o sea, se terminaba el flujo de sangre. Entonces lo que hacía esta mujer era ir donde el sacerdote, pagar las leyes de purificación, y el sacerdote pues oraba a Dios, por decirlo así, y la mujer era nuevamente purificada, porque estas cosas afectaban la purificación de las personas. Es decir, que quien tenía flujo de sangre, la mujer que tenía flujo de sangre, estaba impura hasta que cesara el flujo de sangre. Entonces, por esa razón, cuando tenía el nidad, tenía que después ir ante el sacerdote, ser purificada, y después sí podía entrar al templo, aunque las mujeres, recordemos que las mujeres no entraban a la parte de los sacrificios, ¿cierto? Dentro del templo había un patio de mujeres donde ellas podían escuchar las discusiones teológicas de los varones, pero no podían entrar a la parte de donde estaban ellos, sino que ellas tenían su lugar dentro del templo. Entonces vamos a ver el contexto en que se desarrolló esta situación de esta mujer, porque no era una mujer gentil, era una mujer judía que padecía de nidad, de flujo de sangre continuo, de lo que nosotros hoy conocemos como la menstruación, que en estos tiempos, con la medicina tan avanzada, hubiese sido fácil para un médico de estos tiempos curar a esta mujer por medio de procedimientos y todo eso. Pero en el tiempo en el que se desarrolló esta historia, hace más de 2000 años, no había una medicina avanzada para que esta mujer pudiese ser sanada, porque dice la Biblia que gastó todo en dineros, en médicos, y no pudo ser curada. Entonces, en Levítico 15, del 19 al 33, dice: cuando una mujer le llegue el nidad, o sea, la menstruación, quedará impura durante 7 días. Todo el que la tocare quedará impuro hasta el anochecer. Todo aquello sobre que se siente, se acueste, quedará impuro. Todo aquello sobre lo que ella se siente durante su periodo menstrual quedará impuro. Ahora, esto tiene una explicación. Lo que sucede es que las mujeres en el tiempo de Jesús no tenían, no existía en ese tiempo las famosas toallas que usan las mujeres hoy en día. Entonces, prácticamente la mujer del flujo de sangre, la sangre corría sobre sus vestidos y caía al suelo. Entonces, obviamente, a donde ella se sentara quedaba la mancha de la sangre. Y obviamente, toda esa situación generaba impureza según la ley que Dios dio a Moisés en el Sinaí. Entonces vemos, por cuestiones de tiempo no podría leer todo completo, pero vemos como Levítico 15 del 19 al 33 nos habla de todo lo que la mujer tuvo que pasar, porque esta mujer estaba bajo las normas de la ley, y la ley decía que todo lo que ella tocare, todo a quien, no solo objetos, sino personas que tocaren, quedarían impuros. Por lo tanto, esta mujer tenía una situación de aislamiento, pues nadie quería acercarse a esta mujer. Ustedes pueden leer Levíticos 15, de 19 y 33, que son las leyes de purificación. Ahí van a poder ver cómo es que esta mujer no podía prácticamente tocar nada. Tenía que ponerse ella misma en cuarentena, es decir, no podía ir a ningún lado, no podía ir al templo, no la dejaban entrar en el templo, no la dejaban acercarse a un comerciante, no podía sentarse en ningún lugar de reunión, no podía ir. Es más, si el marido la tocaba, quedaba impuro también. Entonces, porque había una ley que prohibía que el marido pudiera hacer relaciones con su esposa
en medio del nidad. Entonces, o sea, cuando la mujer tuviera el nidad. Entonces, era una situación difícil. Yo imagino que incluso el esposo hasta la habrá dejado, o habrá sido difícil para él, la habrá abandonado mientras ella se sanaba de esa, pero eran 12 años que esta mujer estaba en esa situación de aislamiento total. Nadie podía acercarse a ella. Eso es una condición difícil. Ahora, ¿qué pasó con la mujer? Esa mujer era una mujer que perseveraba, no se daba por vencida, porque ella, aunque todos los médicos la desahuciaron, aunque gastó todo su hacienda, como dice la Biblia del Oso, o gastó todo su dinero en tratar de curar su enfermedad, aún así ella no se daba por vencida, porque hay personas que cuando empiezan a buscar recursos, o sea, empiezan a buscar la sanidad y gastan dinero, van a médico, llega un momento donde ya el médico le dice, ya, usted no siga buscando tratar de curar su enfermedad, porque es una enfermedad terminal, ya usted va a morir. Entonces la persona se cae, su fe mengua y la persona dice, bueno, ya, solo espera que llegue el momento de su muerte. Pero esta mujer no, esta mujer era una mujer resiliente, era una mujer perseverante, era una mujer de fe. La Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta mujer no había visto a Jesús, ni había visto lo que Jesús hacía, pero ella había escuchado en una tradición de judía acerca de la Misra y del Talmud, que los antiguos judíos decían y creían que el Tzitzit del Talí del Mesías tenía 5 atributos, y uno de esos atributos era la sanidad. Entonces esta mujer, al saber esa historia que contaban oralmente los judíos a través de su tradición, ella escuchó que Jesús iba pasando por ahí, por el lugar donde ella estaba, y recordemos que el texto bíblico dice que Jesús iba a curar a la hija de Jairo, que estaba enferma, que estaba muriéndose. Entonces camino allá fue que ocurrieron estas cosas. Entonces la mujer empezó a escuchar, porque la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Entonces la fe empezó a activarse en esta mujer cuando empezó a escuchar, es que va pasando Jesús, es que Él ha hecho milagros, es que Él ha sanado personas, Él ha levantado muertos. Mire, Lázaro estaba muerto y lo resucitó. Jesús ha sanado, ha echado fuera demonios, Jesús ha multiplicado el pan. Y la mujer solo escuchaba. Y Jesús creemos que es el Mesías. Cuando ella escuchó eso, seguramente dijo, exacto, Él es el Mesías. Y si yo logro tocar el cincil del talí del Mesías, seguramente se va a cumplir esa profecía que dice que de él saldrá atributo de sanidad y seré sana. Todavía tengo una esperanza. Entonces esa mujer se agarró de esa mechita de fe, de esa poquita esperanza que aún le quedaba, aunque ella no conocía personalmente a Jesús, no sabía que Él era el Mesías, pero creyó. Desde antes que Jesús pasara por ese lugar, ella ya creía en su mente y en su corazón que Él era el Mesías, y ella estaba completamente segura de que esa era su última oportunidad. Si ella hacía eso, o era sana, o ya definitivamente ella se iba a declarar desahuciada y iba a esperar su muerte. Pero ella siguió con fe. Dice que la mujer oyó hablar de Jesús, se acercó con fe. Ella creía que si solo tocaba el borde de su manto, la palabra manto es en hebreo talik, y borde en hebreo es tzitzit. Hay muchas traducciones que dicen borda, orla, dicen que tocó el borde del manto,
pero los hebreos no le dicen manto, sino talí, el talí de oración. Entonces se cree que Jesús llevaba su talí de oración, porque esa era la costumbre, que todos los judíos andaban con su talí de oración. El talí tenía era como una especie de poncho y tenía 4 puntas, y cada punta tenía 5 hilos, y uno de esos hilos era azul, y cada uno de esos hilos representaba los 5 libros de el Antiguo Testamento, o sea, la Torá, el Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Y entonces, y cada punto, según los judíos, significa los 4 puntos cardinales, es decir, norte, sur, este, oeste, para representar que Dios está con el judío en cada lugar donde esté. Está al norte, está al sur, está al este, hasta al oeste, y su palabra está ahí. Es decir, la Torá está viva en medio de los 4 puntos cardinales. Entonces, Jesús tenía su talit puesto, y el cincí era una de las puntas del borde de su manto. Entonces, cuando esta mujer escuchó hablar de Jesús, porque la fe viene por el oír, y el oír de la palabra del Señor, activó su fe, y la fe de la mujer se acercó al poder de Dios. Esta mujer se metió en medio de la multitud, porque Jesús era famoso en ese momento, y por todo lo que había hecho, milagros, prodigios, sanidades. Entonces la gente apretaba a Jesús, pero ella se metió en medio de la gente, y la gente, yo creo que me imagino, recordó: ay, esta no es la mujer que tiene el nidad y que no se le ha quitado eso. Banda, yo no puedo tocar a esa mujer, porque esa mujer me hace estar impuro hasta el anochecer. Y entonces yo me imagino que la gente, cuando la vio, empezó a rechazarla, incluso a quitarse, a apartarse, para que no tocarla, para no contaminarse, para no quedar impuro. Entonces, cuando esta mujer toca a Jesús, ocurren varias cosas. Al tocar el cincil del talí, es decir, a tocar el borde de su manto, a tocar una de las puntas de uno de los hilos, o sea, una de las puntas de las 4 puntas del talí, del cincil del talí, al tocar eso, inmediatamente esta mujer, sin querer hacerlo, volvió impuro a Jesús, según la ley que Moisés dice, porque dice que cualquiera que tocare algo, cualquier mujer que tocare a una persona, la persona quedaba impura hasta el anochecer. Entonces, pero no tocó el cuerpo de Jesús, fue una de las 4 puntas del talí, que lo que se conoce como cincí, borla, orla, una cantidad de sinónimos que se tiene alrededor de lo que es el borde del manto de Jesús. Y cuando esa mujer toca esa punta, vuelve impuro a Jesús según la ley de Moisés. Pero a la vez, inmediatamente se activa uno de los atributos del Mesías, que es el poder de sanidad. Y inmediatamente sale ese atributo del cuerpo de Jesús, y es cuando Jesús se detiene y dice: algo ha pasado, porque todo el mundo tocaba a Jesús, pero nadie tocaba a Jesús con fe de sanidad. Nadie tocaba a Jesús con una fe de creer que al tocar a Jesús iba a ser sanado. Entonces, cuando la mujer toca a Jesús, inmediatamente sale el poder de sanidad por la fe de esta mujer. Interesante. Jesús se detiene y dice: alguien me ha tocado, porque atributo ha salido de mí, porque poder de Dios ha salido de mí. Y los judíos, me imagino que recordarían: bueno, realmente este es el Mesías, porque el poder de atributo de sanidad ha salido de él, conforme a lo que creían los antiguos judíos en la tradición judía. Y esta mujer recibe sanidad y se sorprende. La mujer inmediatamente recibe sanidad, se sorprende, hay una transformación. Esta mujer, por eso es que la fe transforma vida, porque esta mujer, al activar su fe y tocar el poder de Dios, inmediatamente su vida cambió. Esta mujer estaba aislada, esta mujer estaba
en una isla por la sociedad. Esta mujer no podía hacer nada, esta mujer no podía ir al templo, esta mujer estaba totalmente en una aflicción total. Esta mujer no tenía, mejor dicho, no tenía paz, no tenía tranquilidad. Ella solo pensaba en su enfermedad, en que nadie la quería, en que nadie la podía tocar, en que no se podía acercar a ningún lado. La soledad la invadía. Pero en el momento que su fe se activa y su fe toca el cincit del talit del Mesías y recibe el atributo de sanidad, en ese momento su vida cambió. Jesús transformó su vida porque al ya estar sana del flujo de sangre continuo, del nidad, ella lo único que tenía que hacer era ir al del sacerdote, que el sacerdote la verificara que ya no tenía el nidad y que ya estaba sana, y pagar la ofrenda de purificación, y ya podía restaurar nuevamente su vida. Su vida iba a volver a ser como antes. Incluso podría restaurar su matrimonio, podría volver con su esposo, podía otra vez ir al templo, podía otra vez comer, comprar, ir al mercado, podía sentarse con las demás mujeres. O sea, su vida cambió, su vida fue transformada. ¿Por qué? Por el poder de Dios. Y todo vino por la fe, que viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Entonces, la fe de esta mujer la llevó a experimentar una transformación radical. Ella fue sanada físicamente, pero también emocionalmente y espiritualmente. Su fe la llevó a encontrar libertad y restauración, porque eso es lo que hace Jesús. Cuando tú te acercas con fe a Jesús, tu vida tiene que cambiar. De pronto tu vida es así como la de esta mujer, que para el mundo ya te han desahuciado, ya no vales nada, ya no sirves para nada, ya tienes una enfermedad terminal, ya el médico te ha dicho que ya te vas a morir, pero quien tiene la última palabra es el Señor, es Jesucristo. Entonces, cuando tú activas tu fe, crees que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, el Salvador de la humanidad, el Rey de Reyes y Señor de Señores, y que está a la diestra del Padre, y que en este momento está con nosotros el Espíritu Santo, y tú activas tu fe y tocas el poder de Dios, vas a recibir sanidad de cualquier enfermedad que tú tengas, y seguramente eso va a cambiar tu vida. Porque de ahí en adelante esta mujer, imagino yo, que predicaba. ¿Qué predicaba? Lo que Jesús había hecho por ella. ¿Y qué había hecho Jesús por ella? Jesús le dijo: mujer, ve en paz. Le dijo: Shalom, ve en paz. Tu fe te ha salvado. Interesante, porque la palabra salvación viene de sozo, y salvar en el griego significa salvar, sanar, preservar. Es decir, Jesús la sanó, Jesús la salvó y Jesús la restauró para que tuviera una nueva vida. Es decir, ella no llegó a recibir la sanidad de Jesús solamente: sí, me sanó y vuelvo a seguir mi vida alejada de Jesús. No, Jesús la sanó, la salvó, la restauró. O sea, todos los significados que significa de la traducción de lo que es sozo, de lo que es salvación, que tiene esas connotaciones, para que ella entendiera que no solamente era recibir la sanidad, que no solamente era ser restaurada su vida, sino que era ella salva en ese momento, y que debía inmediatamente testificar. Entonces Jesús la llena del poder, de su poder, para que ella testifique ahora que lo que Cristo hizo en ella. Entonces, cuando nosotros recibimos una sanidad, eso es lo que quiere el Señor, que nosotros ahora testifiquemos de Jesús, de lo que Él hizo en nosotros, de que Él nos sanó, de nos restauró, que nos libertó, que nos sacó de ese lugar de tinieblas y nos colocó
en un lugar de luz. Entonces nosotros podemos ver muchos significados de la palabra borde. En algunas Biblias dice flecos, borlas, adornos, dice, en algunas Biblias dice orla, otras dice borde, pero para los hebreos, para los judíos, eso se llama tzitzit, que comienza con T, Z-I, T, Z-I y termina en T, tzitzit. Y el manto, que se podría decir en términos actuales, el vestido de oración, era el talí. Entonces, el talí era utilizado para conectarse con Dios. Es decir, los judíos creían que al colocarse el talí, se conectaban con Dios mismo a través de la oración. Entonces, realmente la mujer, cuando tocó el cincel del talí del Mesías, de Jesucristo, realmente ella sabía que no solo estaba tocando al Mesías, sino que estaba tocando directamente al Dios del universo, que estaba allí en medio de Jesús, guiándolo y protegiéndolo y dándole poder para testificar. Entonces esa mujer se agarra del borde del manto de Jesús y recibe el atributo, el poder de sanidad de Jesús. Su vida es cambiada, su vida es restaurada, pasa de aflicción ¿a qué? A bendición, pasa de tristeza a alegría, pasa de estar en soledad a ahora poder estar en comunidad, pasa de no poder ir a la iglesia, de no poder ir a la comunidad, al templo, a la sinagoga, a poder ahora estar con las demás mujeres en el patio del templo y poder ir a las sinagogas y todo eso, y poder comprar, o sea, su vida queda restaurada, sale de la soledad, de la aflicción. Esa mujer tenía una depresión total por la situación de enfermedad. ¿Cuántas personas no viven deprimidas porque hay una enfermedad en sus vidas y esa enfermedad trae una aflicción, una carga, un peso? Pero el Señor Jesús quiere llevarse ese peso que tú tienes en el hombro, quiere llevárselo Él, porque Él mismo cargó nuestras enfermedades. Por sus llagas, por sus heridas, fuimos nosotros curados. Acuérdense que la Biblia dice que en el Antiguo Testamento el Señor levantó una serpiente para que mirara a la serpiente, que es tipología de Cristo, fuera sanado. Es decir, quien mira a Jesucristo recibe sanidad. Quien activa su fe, cree en el Señor Jesucristo, de pronto los médicos te han dicho que vas a morir. De pronto los médicos te han dicho que ya te queda poco tiempo de vida. Te han desahuciado. Te han dicho que prepares tu situación ahí porque vas a morir. Pero quien tiene la última palabra es Jesús. Y si tú activas tu fe en medio de esta palabra que yo estoy predicando y te agarras del cincel, del talí, del Mesías, de Jesucristo, y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos y Él está a la diestra del Padre y vive para darnos vida y vida en abundancia, y te aferras a Él, si es su voluntad, el Señor Jesucristo va a derramar sobre ti sanidad y va a transformar tu vida, porque la fe que tú tengas va a activar el poder de Dios y vas a recibir sanidad. Quien habló para ustedes, su hermano y amigo, en su programa La Biblia Dice.